primera epístola de Pedro, capítulo 1, el versículo 6 y 7. Dice la palabra: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Este pasaje es muy tremendo y vamos a analizar estos dos versículos a la luz de la palabra de Dios. Para poder entender aquí lo que estaba sucediendo, tenemos que ver primeramente el contexto histórico por el cual el apóstol Pedro le está escribiendo esto a los cristianos, hermanos. Los cristianos en ese momento estaban pasando por una persecución terrible. Bajo Nerón. Nerón estaba persiguiendo a la iglesia y la iglesia estaba siendo grandemente afligida, perseguida por este personaje Nerón que estaba persiguiendo a la iglesia. Y muchos cristianos en aquellos momentos pensaban que Dios los había abandonado. Su fe comenzó a menguar, su fe comenzó a decaer, porque ellos comenzaron a ver la persecución hacia ellos y muchos de ellos preguntaban: ¿y dónde está Dios? Al ver que ellos eran perseguidos, ellos eran asesinados, ellos eran sometidos y tantas cosas que se hacían en contra de los cristianos bajo la persecución de Nerón, muchos cristianos se sentían tan afligidos y se preguntaban: ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite que nosotros seamos perseguidos? Hermano, Nerón creó una persecución terrible para los cristianos. Y ese era el sentir de los cristianos en ese momento: ¿dónde está Dios? ¿Acaso Dios nos abandonó? ¿Cómo es posible que el Señor permita que Nerón nos persiga de esta manera, nos mate, nos asesine, nos encarcele? Y entonces, bajo ese contexto histórico, es que el apóstol Pedro escribe esta epístola. El contexto es de persecución a la iglesia, hermano. Y uno de los propósitos principales por lo cual el apóstol Pedro escribe esta epístola es para animar y exhortar a la iglesia, hermano. Animar y exhortar a la iglesia. Y él escribe esta carta desde Roma con el fin de animarlos para que su fe no decayera, para darle ánimos. Y vemos estos dos versículos que leímos. Vamos a analizarlo, hermano, y vamos a ver el ánimo y la fortaleza que estas palabras le dieron a aquellos cristianos y que hoy en día nos dan a cada uno de nosotros. Porque cuando analizamos la situación que vivían aquellos cristianos, hoy en día no es tan distinta. Las dificultades probablemente no son las mismas, probablemente no hay una persecución. En algunas partes del mundo sí persiguen a los cristianos, pero en otras no. Pero las dificultades que vivimos los cristianos han cambiado, pero siguen siendo dificultades. Y es allí donde esta palabra nos da aliento para seguir perseverando en este camino cristiano. Vamos a leer los dos pasajes que leímos a continuación, que leímos hace un momento. Dice el versículo 6 en el capítulo 1 de Primera de Pedro: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario,
tengáis que ser afligido en diversas pruebas. Hermano, la vida en general, el ser humano, mientras esté en este mundo corrompido por el pecado, van a haber momentos en la vida en los cuales toda persona, cristiano o no cristiano, padecerá sufrimiento, hermano. Padecerá sufrimiento. Y el sufrimiento puede venir de diferentes formas. Probablemente sufrirás alguna pérdida de algún familiar. Probablemente tengas algún desempleo. Probablemente tengas a un hijo rebelde. Hermano, la palabra dice que seremos afligidos. El apóstol Pedro aquí le está diciendo a los cristianos que ellos van a ser afligidos, pero no les sigue diciendo lo siguiente: por un poco de tiempo. Las aflicciones no serán permanentes en la vida del ser humano. La vida está llena de altos y bajos. Muchas veces estamos arriba, otras veces estamos en el medio y otras veces estamos abajo, pero no siempre estaremos abajo. Las aflicciones son por un poco de tiempo. Entonces le decía esto a los cristianos que estaban siendo perseguidos, que esa situación en la que ellos estaban viviendo, esa persecución que les estaban haciendo, no iba a ser para siempre, que iba a ser por un poco de tiempo. Y es necesario que nosotros entendamos esto, porque muchas personas mal enseñan de que el cristiano no debe sufrir en esta tierra, y que si estás sufriendo es porque pecaste delante de Dios y entonces Dios te está castigando, y eso es una total herejía, hermano. Los sufrimientos van a venir a la vida del hombre, las enfermedades, las muertes, las aflicciones por muchos motivos van a llegar, siempre van a estar allí. En esta vida el Señor nunca nos prometió jamás de que el cristiano estaría exento de dificultades. Es más, nuestro Señor Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Ahora, Él no se quedó allí, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Y ese es el privilegio del cristiano, que nosotros confiamos en aquel que ha vencido al mundo, cosa que el no cristiano no tiene esa confianza en Dios. No tiene la paz que solamente Dios puede dar en los momentos difíciles de la vida. Ambos sufrimos, cristiano y no cristiano. La diferencia es que Dios, el Señor, está con nosotros en medio de las dificultades para consolarnos, para darnos paz, para darnos aliento en medio de cualquier situación que nosotros tengamos. Y el apóstol Pedro le está diciendo a la iglesia que estaba bajo una persecución terrible: vas a ser afligido, vas a ser atormentado, vas a ser perseguido, vendrán aflicciones a tu vida, pero descuida, porque eso no será siempre, será por un poco de tiempo. Eso es lo que nos enseña el verso 6. Así que usted, si está pasando por una aflicción en estos momentos, recuerde siempre que la aflicción no será por toda la vida, será por un poco de tiempo. Y muchas personas en estos tiempos tan difíciles del 2020, donde han pasado tantas cosas difíciles, muchas personas han optado por suicidarse, por matarse, porque no han entendido que las aflicciones son por un poco de tiempo. No tienen la paz de Dios para afrontar esas dificultades de la vida. Y es allí donde el apóstol Pedro exhorta a los cristianos en aquel momento: las aflicciones que usted tienen no van a ser para siempre, serán por un poco de tiempo. Entonces es necesario entender que mientras estemos en este mundo terrenal, en este cuerpo corruptible, las aflicciones, las dificultades van a venir a nuestras vidas. Pero esas dificultades no serán para siempre, sino serán por un poco de tiempo, como lo establece el verso 6 de la primera epístola a
de la primera epístola del apóstol Pedro. Y vamos a seguir analizando el verso siguiente, que es el verso 7, que es muy tremendo. El verso 6 nos dice que seremos afligidos. En aquel tiempo la iglesia sería afligida. Hoy en día nosotros también somos afligidos por diferentes motivos y circunstancias. Pero mire lo que sigue diciendo. Seremos afligidos por un poco de tiempo, y sigue diciendo lo siguiente: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Esto es poderoso, hermano. Esta palabra es tremenda, y esta palabra conforta la vida del hombre. Yo no sé por qué situación usted esté pasando en estos momentos. Muchas personas se han agobiado tanto, se han deprimido por esta pandemia. Probablemente has quedado sin empleo. Probablemente tu negocio se fue a la quiebra. Probablemente has perdido algún ser querido en medio de esta pandemia. Pero lo que enseña la Biblia claramente es algo que nos conforta, nos da aliento, nos da fortaleza para nosotros seguir adelante. Miren lo que enseña la palabra de Dios en el verso que leímos hace un momento. Para que sometida a prueba vuestra fe, tu fe va a ser sometida a prueba, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Las situaciones difíciles de la vida, muchas veces nuestra fe está siendo probada. En esos momentos difíciles, nuestra fe, ese amor y esa pasión que tenemos por Dios está siendo probada. Y está cada día haciéndonos mejores cristianos. Y en una ocasión, el apóstol Pablo tenía un aguijón en la carne, dice la Biblia. Y él tenía esa dificultad. La Biblia no dice qué era el aguijón, pero era algo que le molestaba. Era un aguijón en su cuerpo. Probablemente algunos dicen que era una enfermedad, pero era algo que le afligía al apóstol Pablo, hermano. Y era un apóstol y estaba afligido por esa situación. Tenía un aguijón en la carne. Y usted sabe cuál era el motivo, según la Biblia, por lo cual el apóstol Pablo tenía ese aguijón. La Biblia dice que él tenía ese aguijón en la carne para que el nivel de las revelaciones que tenía el apóstol Pablo no lo engrandecieran en gran manera, hermano. O sea que había un propósito y había un motivo por el cual el apóstol Pablo tenía ese aguijón, y ese aguijón era para que el apóstol Pablo se mantuviera bajito, para que no se enorgulleciera, para que no se engrandeciera, porque probablemente si él no tuviera el aguijón, él diría: yo tengo toda la revelación, yo soy el mejor, nadie es mejor que yo porque tengo tanta revelación, yo fui allá al tercer cielo y escuché cosas inefables que no le han sido reveladas a ningún hombre. Usted se imagina un hombre en este tiempo con la revelación que tenía el apóstol Pablo. Es por eso que Dios, en su infinita sabiduría, la Biblia dice que le puso un aguijón a Pablo para enseñarle de que él no era alguien grande, para mantenerlo bajito. Y Dios le pone ese aguijón. Muchas veces, hermano, las enfermedades, las aflicciones, las situaciones de la vida tienen un motivo. Y muchas veces aprendemos de las dificultades que estamos pasando. Esta pandemia nos ha enseñado mucho. El que no ha aprendido algo positivo de esta pandemia, de esta aflicción que estamos viviendo, hermano, créame que algo está pasando en esa persona.
porque siempre aprendemos algo de las aflicciones. Las aflicciones para los cristianos siempre traen una enseñanza. Y el apóstol Pablo tenía ese aguijón en la carne para mantenerse bajito, para mantenerse humilde, para que él no se enorgulleciera, para que él no se enalteciera, hermano. Había un motivo, hermano, por el cual esa situación difícil había llegado a la vida del apóstol Pablo. Y en el pasaje que leímos, allí hace una comparación de nuestra fe y dice que es así como sometida nuestra fe como el oro cuando es pasado por fuego, hermano. Nosotros vamos a ser pasados por fuego, hermano. Vamos a ser pasados por fuego, pero ¿qué sucede cuando el oro pasa por el fuego? Cuando el oro es sacado, hermano, de las minas, está en un estado natural. Para purificar ese oro, se pasa por altas temperaturas, se pasa por un fuego incandescente. Y cuando ese oro es pasado por ese fuego, él comienza a botar lo que se conoce como la escoria, las impurezas que hay dentro del oro. Y cuando ese oro es pasado por ese fuego y pasa ese proceso, cuando sale de allí, de ese fuego, sale un material totalmente limpio, resplandeciente, hermano. Y muchas veces las situaciones difíciles en la vida nos ayudan a crecer como cristianos. Nos ayudan a que nosotros vayamos mejorando, a que nuestras impurezas se vayan saliendo de nuestra vida. Así como el oro cuando es sometido a fuego. Asimismo, la circunstancia, hermano, ese fuego representa las circunstancias difíciles de la vida. Nuestra fe va a ser probada. Nuestra fe va a ser puesta bajo fuego, hermano. Y es muy lastimoso que muchas personas, cuando su fe es probada, lo primero que hacen es apartarse de Dios. Se apartan del Señor. Pero la recompensa es grande, hermano. El sufrimiento que vivimos en esta tierra, si permanecemos firmes en Dios, tenemos una recompensa enorme. Y mire lo que sigue diciendo el pasaje, hermano. Cuando nosotros hemos sido sometidos a prueba, cuando hemos pasado por el fuego, hermano, y hemos sido purificados, y nosotros aguantamos las dificultades de la vida, mire lo que dice la Biblia, en el verso 7. Dice que se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, hermano. ¿Qué nos indica esto, hermano? Que a nosotros en esta vida mantenernos firmes en la fe, a pesar de las circunstancias, nosotros recibiremos un galardón de vida eterna. Cuando nuestro Señor Jesús venga por nosotros, nos llevará con Él a vivir una vida eterna, porque hemos soportado las aflicciones de este mundo, hermano. Y allá sí nos promete que no habrá sufrimiento, no habrá dolor, no habrá llanto. Todas esas cosas son de la tierra, son terrenales, que lastimosamente, mientras estemos en este cuerpo corruptible, tenemos que afrontarlas. Tenemos que perseverar en la fe. Allí es donde nos damos cuenta, hermano, nos damos cuenta de quién está verdaderamente en Cristo y quién solamente está en el Señor por un poco de tiempo, pero cuando viene la prueba se aparta. En estos días veía en el Facebook, navegando en el Facebook, a una página en internet que subía estudios bíblicos. Subía estudios bíblicos, un hermano de la iglesia del Señor, y él era de nacionalidad venezolana, él es venezolano, y ustedes saben cómo están las dificultades en Venezuela. Y últimamente él subía en su página que él necesitaba ayuda de alimento,
y subía muchas cosas para que las personas lo ayudaran. Y parece que nadie lo ayudaba. Y esa persona cada día fue subiendo una publicación reclamándole a las personas que iba a cerrar la página si no lo ayudaban, que si no lo ayudaban a comprar un mejor celular, él ya no iba a seguir subiendo estudios bíblicos. Y es muy lamentable porque yo entiendo la situación que está viviendo la nación de Venezuela. Y entiendo que eso puede afectar emocionalmente a una persona. Puede afectarlo. Pero allí también se ve, hermano, se ve de que muchas personas quieren servir a Dios solamente por lo que quieren obtener del Señor. Simplemente quieren servir a Dios por lo que ellos pueden obtener de Dios. Y lo último que supe de este hermano que dirigía esta página de estudios bíblicos es que se apartó totalmente de la fe. Y en una conversación que tuve con él ayer, yo conversaba con él, pero ¿qué te sucedió? ¿Qué te aconteció? Él me dice, ya no soy cristiano. Y me dice, métete a tu Dios por donde usted sabe. Hermano, cuando su fe fue puesta a prueba, hermano, no soportó. No soportó. Usted se puede imaginar todo lo que soportaron los primeros cristianos del primer siglo. Usted se puede imaginar lo que soportaron aquellas personas a las cuales el apóstol Pedro les escribía esta carta, hermano. Ellos estaban siendo perseguidos por una persecución terrible de parte de Nerón. Y ellos nunca retrocedieron. Jamás. A pesar de las circunstancias, su fe fue puesta bajo fuego, hermano. Su fe fue probada, hermano. Y ellos permanecieron firmes hasta lo último. Y esa es la actitud que cada uno de nosotros debemos adoptar, hermano. Debemos entender que en medio de las situaciones difíciles, Dios está con nosotros. Dios no nos abandona. Y en medio de estas circunstancias duras de la vida, poco a poco nosotros como cristianos nos purificamos. Somos mejores cristianos. Así como el fuego, así como el oro es pasado por fuego, cuando sale ese oro sale resplandeciente, reluciente. Asimismo el cristiano cuando es pasado por las diferentes pruebas de la vida, hermano. Las pruebas nos ayudan en nuestro caminar como cristianos. Y lastimosamente muchas personas no soportan la prueba porque no han entendido que en medio de la prueba Dios está obrando poderosamente en mi vida, hermano. No han entendido esta gran realidad. Y es muy lamentable lo que sucedió con este hermano. Esto sucedió ayer. Ayer sucedió. Me dice, métete a tu Dios por allá por donde ustedes saben. Una persona que tenía una página que subía estudios bíblicos, que era cristiano de la iglesia del Señor, por las situaciones difíciles en su país, en Venezuela, hermano, abandonó la fe. Cuando su fe fue puesta a prueba, abandonó, hermano. Y es por eso que esta epístola del apóstol Pedro es una exhortación para todos los cristianos que están pasando momentos difíciles. Que las pruebas, las circunstancias difíciles de la vida nos ayudan en nuestro caminar cristiano. Nos ayudan en nuestro caminar cristiano, hermano. Y la verdad que nosotros debemos entender esta gran realidad y debemos entender de que en el mundo vamos a tener aflicciones. Pero si nosotros soportamos esas aflicciones, vamos a tener un galardón de vida eterna. Vamos a tener un galardón de vida eterna. Esto es lo que quería compartir con cada uno de ustedes. Nuestra fe va a ser sometida a prueba. Van a venir dificultades de muchos lugares. Probablemente va a venir escasez. Probablemente tu negocio en esta pandemia quebró.
Probablemente tu economía está pasando por un mal momento. Probablemente tu hijo es un rebelde. Probablemente tienes problemas en el matrimonio. Tantas cosas, hermano. Tantas cosas que nosotros padecemos en este mundo y que no estamos exentos de ellos. Pero debemos entender que en medio de cualquier situación, Dios está allí con nosotros. El Señor no nos desampara, no nos deja solo. El Señor está allí con nosotros en esos momentos difíciles, consolando nuestra vida, trayendo paz a nuestra vida. Él nos dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. La paz de Dios es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y es por medio de esa paz que los cristianos podemos afrontar las situaciones difíciles de la vida. Y si nosotros nos permanecemos firmes, no importando cualquier circunstancia, no importando escasez, no importando persecución, no importando, hermano, nada, y nos mantenemos firmes, algún día el Señor nos recompensará y allá no habrá dolor, no habrá llanto, no habrá tristeza. Dios lo bendiga grandemente y que la paz de Dios, el amor y la gracia recaigan sobre cada uno de ustedes.